Cristo y contarles que nuestro viaje a la quinta región, que fue en Loncura, fue un viaje especial en que el Señor nos ministró bastante. Pudimos estar en comunión con nuestros hermanos y poder disfrutar de lo que el Señor tenía preparado para nosotros. Y el tema que el Señor nos entregó es a través del hermano Luis Fontes, fue la plenitud espiritual. Y este tema él lo dividió en 3 sesiones. La primera sesión vamos a estar nosotros, me tocó a mí con mi hermano Jorge, mi hermano Juan. El tema lo dividimos en 3 partes. Y yo voy a comenzar con la introducción, que en realidad, como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, no es un tema fácil. El tema lo enfocó nuestro hermano en 2 textos bíblicos, que es lo que vamos a hablar, que es Hebreos 10:19 y 10:39, en que dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y el otro texto dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Hebreos 10:38. No es fácil comenzar porque estamos viviendo una etapa a nivel global de que había como un desencanto de lo que es la vida cristiana. Y hay muchos pueblos, muchos hijos aún de Dios que se han apartado de buscar realmente quién es el Señor, o lo están viendo con mucha liviandad. Estamos viviendo, que es la preocupación del hermano Luis Fontes, estamos viviendo en una extrema necesidad espiritual. ¿Por qué digo no es fácil? Porque lo podemos ver en las noticias, cómo ha ido el aumento de la agresividad, cómo el mundo está haciendo las cosas a la manera de ellos y prima en ello el yo. Como en los tiempos de Noé, que el mundo no escuchaba realmente lo que era escuchar la voz de Dios, y cada uno estaba en su propio mundo a su manera. Y eso es lo que Dios no quiere con nosotros. Es muy importante buscar con mucho más esmero en este tiempo a Dios. Todos nosotros nos llamamos hijos de Dios. Nosotros tenemos un llamamiento espiritual, y la característica de este llamamiento espiritual, nosotros tenemos que tener una vida cristiana profunda. ¿Qué es algo profundo? Ejemplo, alguien se tira al mar y no sabe nadar, se va a ir al fondo. Y por más que quiera tratar de salir, no va a salir porque no sabe nadar. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Quiere que nosotros tomemos esto con seriedad, porque es algo profundo, ¿ya? Y no quiere que nosotros estemos distantes de Él. El Señor quiere mostrarnos que en la profundidad, en acercarnos más a Él, vamos a aprender a conocerle mucho más, y vamos a aprender a despojarnos cada vez más de nuestra antigua naturaleza, que es lo que Dios está buscando en nosotros. Estos 2 textos que acabo de leer
nos muestran que la vida cristiana está en un plano mucho más alto. No es tan superficial, a lo mejor, de una persona que le cueste a lo mejor comprender qué es lo que el Señor nos está diciendo, que nosotros tenemos libertad ahora para entrar en el lugar santísimo, ¿por medio de qué? Por medio de la sangre de Cristo. Nosotros ya no entramos a través de un animal que antes se ofrecía como holocausto, sino que ahora nosotros entramos con tranquilidad al lugar santísimo por medio de su Hijo Jesucristo. La característica de una vida cristiana es espiritual y es celestial. Ya nosotros no somos tan naturales. La vieja naturaleza pasó, he aquí las cosas son nuevas, que el Señor ha creado para nosotros, para darnos una paz, una tranquilidad, una esperanza de que si nosotros partimos de este mundo, nosotros sabemos dónde vamos. Pero es triste para quien no conoce del Señor, no hay una esperanza, hay una desesperanza. Pues no es natural ni terrenal de convertir la vida cristiana en una religiosidad. Hay un texto que yo lo aprendí, lo escuché de un pastor, donde va Vicente, va la gente. Y esas palabras, con el tiempo de verdad, tienen propósito profundo, porque la corriente del mundo te lleva a aquellas personas que a lo mejor tienen la voz más alta, que tienen más dominio, y a esas personas seguimos. Pero nosotros no seguimos la corriente del mundo. Cuando hemos sido bautizados, cuando hemos bajado a las aguas, prometimos morir a este mundo y vivir para Cristo. Y cuando yo bajé a las aguas fue lo que más quedó en mi pensamiento, de que yo ya no era la Mónica Moya antigua, sino que era la nueva Mónica, que a partir de ese instante mi vida era solo para el Señor, sin seguir la corriente del mundo, que a veces nos llama la atención, claro, porque estamos en carne y hueso, pero sí tenemos claro que si estoy en un grupo de personas que yo sé que no hay bendición ahí del Señor, tengo claro que en forma discreta me retiro, porque ya no soy yo, es Cristo viviendo en mí. Estamos en un peligro de convertir la vida cristiana realmente en una religiosidad. Es triste decir esto, de que muchos cristianos viven hoy día en un espiritualismo y una religiosidad. Vemos grandes eventos, todos bailando. Es lo que vemos, porque podemos ver por YouTube ciertas congregaciones y todos están al ritmo. Y me pregunto si Dios también está bailando arriba con lo que nos está observando y nos está viendo. Y en vez de buscar con rodillas en nuestro rincón la presencia del Señor, estamos lo que el grupo del mundo está haciendo. La religiosidad es una amalgama de la vida natural, antigua naturaleza de la vida espiritual, ya que como hijos de Dios es donde predominan las emociones y la voluntad del hombre por sobre la voluntad de Dios. Ejemplo, yo creo, yo pienso, me tinca. Pero ¿en qué momento el yo pienso, Señor, es tu voluntad que yo vaya a hacer esto? Señor, realmente esto es tuyo. Si es tuyo, Señor, esto va a ser bendición para mi vida, porque si no es bendición para mi vida, Señor, es mejor que lo retires. Y yo lo voy a comprender. A lo mejor no voy a reír, a lo mejor voy a llorar. Pero en su momento el Señor nos muestra cuándo es la voluntad de Él, no cuando es mi propia voluntad. Ser un hijo de Dios, uno se aparta de muchas cosas y ya no sigue de verdad lo que es la corriente del mundo. El éxito de una vida cristiana es cuando vivimos conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra,
es decir, a la luz de la Escritura. Cuando comprendemos lo que significa tener una vida cristiana a la luz de la Escritura, vamos a observar que ya no es una religión y no es un espiritualismo muerto y vacío. Y es justamente este tema el que nos presentó como estudio nuestro hermano Luis Fontes. Este estudio lo realizó él en el libro de Hebreos 10:19 y del 10 hasta el 39, porque fue viendo los versículos, el cual dijo es una paradoja en la cual se toma una parte de la figura del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que está enfocado en Éxodo 10, donde Dios dictó las leyes en el monte Sinaí, lo que es el antiguo pacto, y donde Dios instituyó el sacerdocio, y el autor del libro de los Hebreos, que usa el Antiguo Testamento con la persona y obra de Jesucristo en nuestra nueva alianza o pacto. El hermano Fontes se preocupó de que como hijo no le hemos dado la importancia de la trascendencia del nuevo pacto, que no solo es un conocimiento, sino que es una realidad de vida para todo hijo de Dios. El desconocimiento del nuevo pacto caracteriza por la apostasía y enfriamiento. Hice un bosquejo en el cual busqué información en que estamos hablando de los libros de Hebreo y busqué referencias en Hebreos 8, 3, 4. En el pacto antiguo bajo Moisés se hacían ofrenda y sacrificio para los culpables de pecado. Todo eso era en la antigua naturaleza. En el nuevo pacto en Cristo Jesús existe una inmolación del Cristo inmaculado. Es Cristo quien nos viene a nosotros a sacarnos ya de todos esos sacrificios que se hacía en un animal presentándolo. ¿Qué significa esto? Que Cristo murió por ti, por cada uno de nosotros. En Hebreos 8, 5, 6 y 10 y 12 puse los textos bíblicos para quienes estudian en la casa. En el pacto antiguo, bajo Moisés, estamos enfocados en un edificio físico al que uno va para adorar, figuras creadas por el hombre. En cambio, en el nuevo pacto estamos enfocados solamente en el reino de Cristo y establecido en el corazón de los creyentes, que es donde Dios trata con nosotros. Él trata en nuestro corazón, Él habla en nuestras vidas, Él no se aparta. Como aplicación, Dios participa en la vida de usted, de cada uno de nosotros. El Señor va con nosotros cuando Él nos ve, que le buscamos con amor y de corazón. Hebreos 8, 5, 6 y 10 y 12, en el antiguo pacto era una sombra, en el nuevo pacto es una realidad. No era solamente se sacrificaba el animal y ahí quedaba, pero el pecado quedaba intacto igual. En cambio aquí es distinto, porque cuando hemos venido a los pies de Cristo, el Señor sacó toda la antigua naturaleza y hemos sido limpiados. No es temporal, sino lo que Dios nos ha entregado a través de su Hijo Jesucristo es algo eterno. Hebreos 8:6, las promesas son limitadas. En cambio, ahí había límites. En cambio, con Cristo, las promesas son sin límites, porque Él es infinito. Él está en todo lugar y Él en todo momento está con nosotros, no estamos solos. En cuanto a su aplicación, podemos confiar en las promesas de Dios para nosotros. ¿Por qué Él las cumple? Sí, Él las cumple. Cumple. En Hebreos 8, del 8 al 9, los acuerdos eran incumplidos por la gente. La gente era muy religiosa. Recuérdenlo. Podían estar al lado aún
glorificando el nombre de Dios, pero ellos estaban haciendo una vida como muy de mundo y eso no era caminar como Dios quiere que nosotros caminemos con Él. En cambio, con Cristo, estos son acuerdos cumplidos por Cristo. Cristo cumplió con el compromiso donde la gente no pudo, porque ahí se vio la debilidad del hombre. Hermano. En Hebreos 9:7, su acceso es limitado a Dios. Nosotros tenemos un acceso ilimitado a Dios. Dios es personalmente accesible. También somos responsables ante Dios, no ante las reglas. Hebreos 9, del 9 al 10, existe una limpieza legal. Ya era por legalidad en ese periodo. En cambio, en este tiempo, nuestra limpieza es personal, es individual. Mi salvación es personal. No es en grupo, es personal. Es como yo busco de mi Padre. La limpieza de Dios es perfecta. Estemos como estemos, de verdad es perfecta, porque Él nos da esa paz, esa tranquilidad y esa seguridad que nosotros tenemos que tener de saber que somos sus hijos. Hebreos 9, 11 al 14, el sacrificio es continuo. El sacrificio de Cristo fue perfecto. El sacrificio de Cristo fue perfecto y supremo. El perdón que se paga, ¿cómo se pagaba? A través de animales, a través de palomas. Aquí el perdón se recibe gratis. Tenemos la verdad y el perdón completo. El Señor se olvida por completo de todo lo que hice en mi tiempo de atrás y comienzo una nueva vida que es en Cristo Jesús. En Hebreos 9, 24, 28, repetido anualmente, completado por la muerte de Cristo. La muerte de Cristo puede aplicarse al pecado de usted. ¿A qué se refiere? Que nosotros ya hemos pagado un precio y ese precio fue entregado en la cruz a través de Cristo. Él tomó todo nuestro pecado, todas nuestras culpas, todas nuestras enfermedades y fueron clavadas en la cruz. A partir de ahí, el Señor ha empezado a tratar con nosotros cuando nosotros hemos podido comprender lo que es venir a los pies del Señor. Hebreos 9:26, disponible para algunos en ese periodo. En cambio, el Señor está disponible para todos, Él no cobra, Él está presente en todo lugar, en todo momento, ¿ya? Y a su disposición las veces que nosotros queramos. Y eso hace que el desconocimiento del nuevo pacto se caracteriza por la apostasía, que es el enfriamiento y la falta de compromiso con el Señor, dejando escapar las riquezas que tenemos en Cristo, en que cada uno podamos ir descubriendo a medida que intimamos con nuestro Dios. Además, el libro de Hebreo, con respecto al velo rasgado, Cristo nos está llevando a su gloria, a su trono de la gracia por los méritos de Jesucristo el Señor en la cruz. Lo que antes era completamente imposible porque estábamos separados, muertos ante Dios. Además, esta epístola de los Hebreos nos insta que debemos congregarnos y Él nos hace entrar al lugar santísimo porque Él es el camino. Hijos como Dios, no, es que yo no me voy a ir a congregar si yo creo en Dios, pero sí, si yo oro en mi casa, tranquilo, pero estoy faltando a lo que Dios me está pidiendo, que yo debo compartir, que yo debo de reunirme con mis hermanos, que yo necesito del cuerpo de Cristo y que ellos también necesitan de mí. Si mis hermanos están pasando situaciones, estamos para levantarnos los brazos caídos, si estamos enfermos, estamos para visitarnos, si tenemos reuniones, tenemos que participar. Eso es vivir en la armonía de lo que Dios quiere para con nosotros. El libro de los Hebreos nos enseña, nos muestra cómo es la vida cristiana celestial. Se vive en los lugares altos. Cuando el Señor Jesucristo resucitó,
Él nos resucita y nos lleva a sentarnos realmente a lugares celestiales. Dios no quiere gente liviana. La liviandad que se vive hoy es preocupante por la realidad espiritual que se vive como tal. Por ejemplo, la administración de la palabra es como una simple historia. Es que voy a la iglesia, sí, escucho, pero no sé qué me pasa, que ya no siento lo que sentía antes. El apóstol Pablo decía, estás dejando tu primer amor. ¿Cuándo nos damos cuenta que nosotros tenemos sentimientos? Yo me di cuenta que tenía sentimientos cuando me enamoré de mi esposo. Y dije, realmente tengo sentimientos porque así como me enamoré de él, es como yo tengo que enamorarme de mi padre. Tengo que enamorarme del hijo de él, que es Jesús, en buscarle, en conocerle, en decirle que le amo, que le necesito. Eso es amar como quiere Dios que nosotros le amemos. Así que los que están casados y que se enamoraron, se dieron cuenta que tenían sentimiento. Ese sentimiento es el que Dios quiere que nosotros tengamos. Las reuniones en general no pasan de ser más allá que una simple reunión social. La pasamos bien, conversamos y chao, que te vaya bien. Dios no quiere eso. Dios quiere más allá, que vayamos a lo más profundo. No hay interés por las reuniones de oración, no hay pasión. Hay muchas cosas, de verdad, que aquí somos confrontados. Hasta yo soy confrontada y fuerte. No se vive como la realidad que es. Se ha perdido la realidad espiritual. Eso es lo que estamos observando a nivel mundial. ¿Por qué hay tanta agresividad? ¿Por qué hay tanta falta de empatía? No se debe la vida de la edificación del cuerpo de Cristo. Es una religión muerta. De esta crisis el Señor quiere sacarnos y experimentar la verdadera vida cristiana. En Juan 14:6, Reina Valera 1960, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Está claro, esta afirmación fue fundamental en su mensaje en que eres el camino. Es a Él a quien tenemos que amar. Enfatiza la exclusividad de la salvación por medio de Cristo. Compromete de yo soy, revela por qué Jesús es el único camino hacia Dios. El significado espiritual del yo soy se relaciona con la conexión de la esencia divina y el poder creador de quien es Cristo Jesús. Como tengo un tiempo limitado, que nos dimos las tres personas, mi conclusión, yo enfoqué solamente lo que es cuando estamos apartados de nuestro Señor. Y en conclusión de lo que yo he entregado hoy día, es importante que tengamos intimidad con nuestro Señor Jesucristo, que se considera fundamental, ya que es la base para tener una vida plena y con propósito, donde encontramos paz, dirección y fortaleza en el poder del Espíritu Santo. Qué importante el Espíritu Santo cuando se va revelando en nuestras vidas. Esta relación va más allá de la asistencia a la iglesia o las buenas obras, implicando una conexión personal y profunda con el que transforma la vida del creyente. En el fondo, es una verdadera comunión personal con Dios. ¿Cuándo son sus beneficios con nuestro Señor Jesús? Pues el Señor nos proporciona la paz, nos proporciona la dirección y la fuerza para enfrentar diferentes desafíos de la vida que nos permiten confiar en plenitud en Él en todo momento. Existe una transformación completa en nuestro ser. Su amor y verdad nos lleva a la plenitud y al gozo espiritual. Podemos pasar situaciones difíciles, pero las vamos a pasar con paz, con tranquilidad, con gozo y dando gracias
al Señor por lo que estamos pasando, que el mundo no la sabe dar, el mundo solo critica. Y el propósito y fecundidad con que el Señor nos transforma es nuestra base para vivir. Es una conexión personal de conocerle más y confiar en Él y obedecer su palabra más allá de la mera práctica religiosa. La intimidad con el Señor es la obediencia y sumisión. Juan 15:14 nos dice: vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo mando. Termino aquí mi tema, porque ahora viene mi hermano. Hoy día somos 3 los expositores. Doy gracias, mi hermano, la gloria y la honra para nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano Jorge, bien. Quiero dar gracias al Señor, hermano, por esta oportunidad de poder en este momento dar gracias al Señor, hermano, por el retiro que fuimos. Fue el Señor acompañándonos de la salida, hermano, hasta la llegada. Fue un momento de mucha comunión con los hermanos, de conocernos, de tomar tecitos juntos también. Y bueno, como bien decía nuestra hermana, el retiro, hermano, el lema del retiro es la plenitud de la vida cristiana, ¿ya? Y el hermano Luis se basó como decía nuestra hermana, en el libro de Hebreos, del capítulo 10, versículo 19 y del versículo 18, perdón, y el versículo 38. Y el hermano Luis, hermano, partió de esta manera, exponiendo, decía, la plenitud espiritual es la vida cristiana. Y el hermano nos compartía, hermano, en la introducción, lo que nuestra hermana también nos estaba compartiendo, decía que el Señor nos estaba haciendo un llamado en estos versículos a tener una relación más íntima con Dios. Esta relación íntima tendría que ser una vocación en nuestras vidas. También el Señor, a través de estos versículos, nos está haciendo un llamado espiritual, ¿ya? Dice, la gran característica de este llamamiento espiritual es una vida cristiana profunda, que también nuestra hermana lo estaba exponiendo en lo que decía, ¿ya? Estos versículos nos muestran la vida cristiana en un plano más alto, ¿sí? Pero que se puede alcanzar, ¿ya? Porque el Señor la alcanzó por nosotros y nosotros estamos incluidos en Él. Entonces también la palabra de Dios dice que sin mí nada podéis hacer. O sea, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Dice Hebreos 10, 19, Hebreos 10, 19 y el versículo 38. El hermano nos mostraba que estos pasajes nos muestran estas características, ¿sí?, que habíamos hablado a continuación. Una relación más íntima, un llamamiento espiritual y una vida cristiana más alta. El hermano también, hermano, nos decía que hoy en día la vida cristiana es una pura religiosidad. En estos tiempos, en muchos de nosotros, yo me incluyo, ¿ah? Porque esto que estoy leyendo no es una vida en mí, y lo debo reconocer. Y doy gracias al Señor por haber ido a ese retiro. Dice, la vida cristiana se ha transformado en espiritualismo. Y el hermano después nos decía, ¿qué es la vida cristiana? La vida cristiana no es una religión. No es un espiritualismo muerto y vacío. La vida cristiana es vivir a Cristo. Nos decía que el capítulo 10, nos decía que el libro de Hebreo tenía unas sesiones. Y el hermano nos decía que desde el capítulo 10 de la epístola a los Hebreos es una sesión
que comienza en la segunda parte del capítulo 6, desde el versículo 13 hasta el 12, versículo 1 y 2, decía que el hermano que eso era una sesión. Nos decía que si tomamos Hebreos capítulo 6, versículos 13 hasta el 12, hasta el versículo 2, decía que comprenderemos qué es una sesión. O sea, que íbamos a comprender que era una sesión de un tema que se está hablando en el libro de Hebreos. El hermano también nos decía que el escritor de la carta a los Hebreos ponía en estos pasajes un gran argumento. ¿Y cuál era este argumento? Decía que él usa las figuras del Antiguo Testamento en los capítulos 8, 9 y 10. Las figuras que está hablando nuestra hermana. Dice, y las figuras que usa están registradas en Éxodo capítulo 19, que alucían al Antiguo Pacto. Lo que nuestra hermana estaba diciendo, que el Señor promulgó la ley ahí en el monte Sinaí, todo eso es del Antiguo Pacto. Dice, el Antiguo Pacto, el hermano nos decía, Dios en el Antiguo Pacto les dio leyes al pueblo de Israel. Instituyó el sacerdocio y en este sacerdocio el servicio sacerdotal. ¿Ya? Pero también nos hablaba de que en este Antiguo Pacto estaba el sumo sacerdote. ¿Cierto? Entonces el autor de la carta a los Hebreos usará estos pasajes del Antiguo Pacto y lo contrasta con la persona y la obra de Jesucristo. O sea, ya en el Nuevo Pacto, todo esto que estaba en el Antiguo Pacto hacía a una alusión hoy día a la persona de nuestro Señor Jesucristo y a la obra de Cristo en la cruz. ¿Ya? Nos decía también que la nueva alianza está ligada en la persona de Cristo y en su obra. Nos decía que la mayoría de nosotros no hemos dado la importancia de la nueva alianza. También, hermano, nos decía que la doctrina de la nueva alianza no puede ser un concepto, sino una realidad en nuestra vida. Nos decía también el hermano que si no entendíamos este concepto, teníamos que tener una intimidad más con el Señor para poder entender estos conceptos y que estos conceptos, más que ser unos conceptos, se transformen en una realidad espiritual en nuestra vida. Decía, debemos vivir la vida cristiana en estos planos. De vivir la nueva alianza amén. Nos decía que en estos tiempos, hermano, todo esto que estábamos hablando, que si nosotros no estábamos viviendo esto, hermano, estábamos en una etapa ya de apostasía. El hermano en esto se estaba muy triste porque veía que muchos de nosotros los cristianos no estábamos viviendo esta plenitud, hermano, y eso explicaba el tiempo de apostasía que estamos viviendo. Dice, no tener claro esto nos lleva a una frialdad, a una tibieza, indiferencia. Todo esto nos muestra una falta de comprensión de aquello que es la nueva alianza. Nos habló de la doctrina del velo rasgado. Mateo 27, 51 nos habla acerca de la doctrina del velo rasgado. Cuando el Señor Jesucristo murió, dice que la Escritura que el velo se rasgó desde arriba abajo. Y el hermano nos hacía entender que desde ahí nosotros ya teníamos lugar
para entrar al lugar santísimo, lo que estaba diciendo la hermana en los pasajes del libro de Hebreos. Entonces también el hermano nos hacía alusión que Mateo 27:51 y lo unía con Hebreos 10, 19 y 21. Nos decía que todos estos pasajes de Hebreos tenían relación directa con la doctrina del velo rajado. Después el hermano nos compartía y nos llevaba a otro pasaje de la Escritura que está en Efesios capítulo 1, versículo 20. Decía que estos dos textos se unían con Efesios 2, versículo 6. Y quisiera si lo podríamos leer, hermano. ¿Les parece? Abramos la Escritura. Efesios 1, 20. Amén. Dice, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y después Efesios 2:6 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Ya? El hermano decía que estos versículos estaban muy unidos entre sí. También el hermano nos decía que estos versículos, hermano, más que ser un concepto, tendrían que ser una realidad de una vida en Cristo. Nos decía que la vida cristiana comienza con la salvación. Después nos decía que prosigue con la santificación y luego prosigue con ser conformados a la imagen de Cristo y culmina con la glorificación de nuestros cuerpos. Decía que no tener claro esto confirma por qué hay tantos cristianos débiles, desanimados y frustrados viviendo una vida espiritual religiosa. Y después al final de lo que yo podía tomar apunte, decía que necesitamos ayuda del Señor para vivir una vida cristiana plena. Yo eso, hermano, lo que había notado y te quiero dar gracias al Señor por esta oportunidad. Y quiero decir esto, hermano, que la palabra del Señor dice que sin mí nada podéis hacer. Y dice la palabra, y el apóstol Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y quiero yo decir esto y terminar esto. Que yo sin el Señor y sin ustedes, yo no puedo caminar. Y en esto necesitamos ayuda y necesitamos mucha luz del Espíritu Santo. Y doy gracias al Señor por este retiro que fuimos. Gracias por el ánimo, gracias por los hermanos que nos ayudaron a poder llegar. Y gracias por la oración de la iglesia. Así que sean bendecidos, hermanos. Amados, le amo en el amor del Señor. Amén. Amén, amados. Buenos días. Quisiera dar un aviso de utilidad pública antes de iniciar. Resulta que hay una hermanita que perdió algo muy valioso y yo quisiera hacerle entrega de eso que ella perdió. Yo no sé cómo ha podido pasar estos días sin esto. Así que quisiera pedirle a la Abigail que venga a buscar esto que perdió hace unos días, ya casi unos meses atrás. Sí, yo no sé cómo Abigail ha podido vivir sin su juguete, así que se lo voy a hacer entrega. Amén. Como han dicho muy bien nuestros hermanos, fue un tiempo muy especial. Tuvimos tiempo también de tener comunión en las cabañas
el Señor nos permitió un tiempo bien especial. Yo creo que una de las cosas que consiguen estos retiros no es solo la instrucción que nos da el Señor, la edificación que nos da el Señor, sino la oportunidad preciosa de que podamos estrechar nuestros lazos y que efectivamente el amor en medio nuestro vaya creciendo. Así que por ahí nos juntamos un día, los que íbamos de la localidad, así que estuvimos teniendo comunión, comiendo algunas cositas, tomando otras cositas también. Así que lo pasamos muy bien, gracias al Señor. Así que fue un tiempo bien especial. Y con esto los quiero animar también para que en futuros encuentros ustedes dispongan del tiempo y los recursos para poder estar en comunión, hermanos. Esto es algo que nosotros necesitamos que el Señor vaya fortaleciendo en medio nuestro. Como muy bien decía una hermana ayer, no es solo estas reuniones, sino que necesitamos estrechar el lazo, y eso significa a lo mejor un tecito, un almuerzo, como muy bien dijo nuestra hermana. Sería ideal un almuerzo, pues sí, mejor todavía. Así que gracias al Señor, eso tenemos que ir avanzando. Vamos a pedirle al técnico que nos... Tengo aproximadamente 20 minutos aproximadamente, y ya son 20 para la hora. El retiro era Loncura 2025 y el lema es la plenitud de la vida cristiana, enmarcado en Hebreos 10, 19 al 39, y a mí me toca la segunda sesión, los primeros 30 minutos de la segunda sesión. Así que vamos a iniciar. Yo quisiera tomar un poco lo que ha dicho mi hermano Jorge y mi hermana Mónica para introducir, porque creo que es muy importante el marco regulatorio que nos entregó el hermano al inicio, porque nos enfoca en esto de la plenitud de la vida cristiana. Entonces, la pregunta que salta inmediatamente es, ¿cuándo hablamos de una plenitud en Cristo? ¿Cuándo efectivamente somos plenos en el Señor? ¿Cuándo es eso que se da? Entonces, nuestro hermano Luis Fontes va a hacer un desarrollo durante estas 3 sesiones para llevarnos a esta plenitud. ¿Cómo se llega a esta plenitud? ¿Cuál es el medio por el cual podemos llegar a ser plenos en Cristo? Entonces, ahí tenemos. Como muy bien dijeron nuestros hermanos, vivimos un tiempo peligroso. Creo que es más que claro para cada uno de nosotros que de repente terminamos el día domingo y de repente no nos damos ni cuenta y llega el otro domingo, no hemos orado, no hemos visto las Escrituras, no hemos tenido comunión con nadie y nos envolvemos en un mundo lleno de actividades, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Como muy bien hemos dicho, nosotros nos reunimos 2 veces a la semana. Hay otras localidades que lo hacen 3 veces y hasta 4 veces. Pero aquí el Señor nos ha estado llevando a tener 2 espacios en los que podemos estar todos reunidos, que es el día viernes y el día domingo. Entonces, hermanos queridos, les animo para que podamos finalmente tener esta urgencia espiritual, y eso significa, como muy bien dijo nuestro hermano, un espacio de comunión íntima con Él. Esta cosa religiosa no es que yo tenga un formato religioso, sino que la religión es efectivamente que yo incluso pudiera venir todos los domingos aquí, estar todos los viernes en la reunión, leer las Escrituras, pero no tener una comunión personal e íntima con el Señor Jesucristo. Entonces, mi reunión aquí nace de mi comunión personal con Él en mi casa. Las Escrituras nacen porque yo quiero conocerlo a Él, me quiero enamorar de Él. Entonces, nuestra vida, nuestro caminar en Cristo, nuestra plenitud espiritual nace de una comunión personal con Él. Y vamos a revisar, y el mismo hermano lo va desarrollando, cómo es que Cristo, a través de todo lo que Él hizo, de todo lo que Él hace, nos va mostrando por medio de su ejemplo y las condiciones que se dieron para que nosotros podamos entrar a este lugar santísimo. Entonces, si todo está dado, si todas las condiciones están dadas, como hemos revisado también estos meses, la obra de Cristo en la cruz, entonces la pregunta es, ¿por qué aún seguimos desperdiciando un tiempo tan precioso de comunión personal con Él? De repente uno no se da cuenta y dice, no sabemos por qué hay un desánimo, como que no tengo ganas de reunirme, como que no tengo ganas de orar, y es precisamente eso lo que ocurre.
porque no hemos descubierto esta preciosa comunión con Cristo en lo íntimo. Desde ahí nacen todas las otras cosas. Si nosotros queremos una reunión plena el día domingo, alabe al Señor durante la semana. Si usted quiere conocer más al Señor Jesucristo, estudie las Escrituras. Si quiere conocer cómo Él actúa, cómo Él es, cuáles son sus propósitos, cuál es su voluntad, vaya al lugar santísimo. Necesitamos entender eso, hermanos. Necesitamos que el Señor vaya colocando esta urgencia, porque si no, como muy bien han dicho nuestros hermanos, estamos en un tiempo apóstata, y este tiempo apóstata lo que busca es que vivamos un tiempo religioso. Es decir, incluso podríamos tranquilizar nuestra conciencia diciendo, no, yo vengo los domingos y yo estoy el viernes. Y eso podría incluso tranquilizarnos y estar viviendo un tiempo de vida religioso. Entonces, todo nace a partir de mi comunión personal con el Señor Jesucristo. Entonces, como muy bien decían nuestros hermanos, mi relacionamiento es la esencia de nuestra vocación celestial. Es decir, no hay otra alternativa para caminar, para conocerlo, para enamorarnos, para vivir una vida plena, si no es a través de esa comunión personal con el Señor Jesucristo. Y están dadas todas las condiciones. Dice, todos los redimidos tienen inevitablemente una vocación celestial, un llamado espiritual. Hermanos queridos, aquí ninguno de nosotros podría decir, la verdad, hermano, es que como que yo no siento, es que la verdad, hermano, como que el Señor no ha hecho una obra todavía. Nuestra base, nuestro movimiento, nuestro estado es en Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos esta vocación en el corazón y tenemos un llamamiento espiritual genuino que es de Él, porque Él ha sido depositado en nuestros corazones. Entonces, y todos los que estamos aquí, inevitablemente, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Todos, sin excepción. Entonces tenemos una base. Fuimos rescatados, y mire qué interesante, porque fuimos rescatados no para seguir viviendo nuestra vida o que Dios me vaya ayudando a mí, sino que fuimos redimidos, fuimos rescatados de la esclavitud del pecado para servirle a Él, para hacer la voluntad de Él, para cumplir los propósitos de Él. Porque ese es el objetivo de la redención. No es para seguir haciendo mi voluntad, ni lo que yo quiera. Señor, ayúdame en mi trabajo, ayúdame con mis hijos, ayúdame con esto otro. Finalmente, el Señor se transforma en un servidor personal y no quien debe ser servido. Entonces, esta redención cumple ese objetivo, que le sirvamos a Él. Hemos sido llamados para servirle a Él, que nuestra vida esté enfocada en Él, que nuestros deseos sean en Él, que lo que yo busca esté en Él. Y como también hemos compartido muchas veces, todo el resto, hermanos, todo el resto es añadidura. Y no estamos diciendo que no podamos orar por un trabajo, que no podamos orar por los hijos, que no podamos orar porque haya alguna enfermedad. No estamos diciendo eso. Pero ¿cuál es mi prioridad? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que realmente me mueve? ¿Me mueve los objetivos del Señor Jesucristo? ¿Me mueve que efectivamente yo haga su voluntad, que cumpla sus propósitos? ¿O estoy centrado nuevamente en mi vida? Entonces, la gran característica de este llamado es una vida cristiana, como muy bien dijo nuestro hermano Jorge, nuestra hermana Mónica, es una vida profunda. Y estamos llamados a vivir en un plano más alto. Y este plano más alto es esta espiritualidad, una vida íntima con el Señor. Nosotros, si bien es cierto, hermanos, el Señor nos ha estado alumbrando en muchas cosas, pero nosotros tenemos que entender que toda esta obra redentora, que todo este objetivo de la cruz, finalmente lo que buscó es que nosotros podamos, por un lado, ser resucitados, pero con el objetivo de esta nueva naturaleza de buscarlo a Él. De que Él sea el centro, de que Él sea el único que sea mi motivación, que Él sea el único que me lleva a hacer su voluntad. Él es el centro de todo. Y eso se consigue, como muy bien repitió nuestro hermano, esta vida espiritual se consigue en la intimidad con el Señor. Y ustedes pueden revisar, pueden hacerse un rápido análisis aquí
y decirle al Señor cuánto tiempo de estos 7 días efectivamente estamos delante del Señor. Yo creo que todos los que fuimos a este retiro fuimos removidos, se nos movió el piso, porque muchas veces nos quedamos tranquilos con las reuniones, hermano. Pero Él nos está llamando a una comunión personal con Él, a dejar un espacio con Él, a vivir alrededor de Él, de lograr enamorarnos con Él, que Él nos logre cautivar en su intimidad, que podamos anhelar estar con Él a solas, que podamos conversar con Él, decirle lo que nos pasa, que Él nos diga, que nosotros podamos escucharlo y podamos finalmente obedecerlo. Entonces, esta preocupación para que tengamos una visión bíblica de la plenitud espiritual. Necesitamos entender cómo que finalmente conseguimos o alcanzamos esta plenitud. No hay otra alternativa que no sea en Cristo. Y en Cristo a través de esta intimidad con Él. Vivimos un tiempo de extrema urgencia espiritual. Si nosotros logramos entender, hermano, como muy bien decía nuestra hermana Mónica, usted échele un pequeño vistazo nomás a las noticias. Hermanos queridos, efectivamente estamos en el último tiempo. No tenemos espacio para perderlo. Nosotros tenemos que invertir en nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que invertir en nuestra comunión personal con Él. El Señor quiere, anhela que podamos estar en intimidad con Él. Anhela y espera que todo lo que Él hizo finalmente desemboque en que podamos encontrarnos con Él. Entonces, este relacionamiento íntimo, vuelvo a repetir, sigue siendo la base de cualquier crecimiento espiritual. No existe un crecimiento si no estamos a los pies de Él, si no lo empezamos a conocer, si no le empezamos a preguntar y Él nos responde. Tenemos una duda y Él nos responde, y empezamos a conocerlo, tenemos una dificultad y Él responde, y empiezo a conocer y a enamorarme de este Señor. No es una cosa ambigua, efímera, sino que es algo real, concreto, tangible. Y ahí es cuando yo me empiezo a afirmar, cuando yo empiezo a verlo a Él, cuando empiezo a palparlo a Él, cuando empiezo a ver que Él es real, pero eso se consigue en esa intimidad. Entonces, cuidado con la vida religiosa. Yo creo que en esta primera parte, uno de los hincapiés que hizo el hermano es, cuidado, hermanos, con la vida religiosa, porque eso tranquiliza mi conciencia. Fui a la reunión, estuve en el estudio bíblico. Entonces, cuidado con esa vida religiosa, porque la vida religiosa no es solo que yo venga aquí, sino que yo siga haciendo mi propia voluntad. Había una hermana que se casó hace algunos años, el hijo del hermano Carlos Fioroto, y esta hermana compartía su testimonio y decía que ella tenía súper bien ordenada su vida. Era una profesional, había armado todo el cuento, decía, voy a ganar tanto, voy a conseguir tal cosa, y de repente choca con el Señor Jesucristo y lo que Él tenía preparado para ella. Porque nosotros tenemos como medio planificada nuestra vida, pues, hermano. Pareciera ser que mi vida y lo que el Señor tiene para mí son dos cosas paralelas. Pero esta vida, por eso tenemos que tener cuidado con esta vida religiosa, porque nosotros no tenemos dos alternativas. Solo hay una sola vida y es en Cristo. No hay dos. No es lo que yo quiero y lo que quiere el Señor. Yo no puedo tener una dualidad. Por eso es que cuando decimos que el Señor nos anhela, no es que y que el Señor sea como para que me sirva a mí, es porque yo estoy pensando en que yo tengo mi vida profesional, mi vida con mis hijos, mi crecimiento económico, y la vida con el Señor es otra cosa. No existe eso. Ese es el peligro. Nosotros no tenemos una dualidad. Esta vida religiosa consiste en que nosotros separamos las aguas. No existe esa alternativa en Cristo. Nosotros tenemos una sola vida. No hay dos. Y eso es servirle al Señor Jesucristo. Como muy bien decían nuestros hermanos. Hemos venido a servir al Señor y a su iglesia. Entonces, no sé si les queda claro esto de la religiosidad porque es muy peligroso y tranquiliza con mucha normalidad nuestras conciencias. Entonces, estamos en la segunda, esa era la introducción. La segunda sesión y la primera parte. Yo escuché los primeros 30 minutos del segundo día, eso fue el día
sábado, ¿cierto? En la tarde. Gracias, Marjorie. La secretaria funcionando al 100. Entonces, tenemos Marcos 16, 19. Dice, y él se los traje listos para que no vayan para que no se cansen. Porque como esta es la tercera, entonces se los traje listos para que no tengan que ir a buscar ni nada. Está listo. Entonces dice Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y por último, Hebreos 2:10 dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsiste, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces los dos primeros versículos, ustedes se fijan, está hablando de una ascensión, de ir hacia los cielos. Y aquí encontré algo muy precioso, porque después de la cruz nos vamos a encontrar que viene la resurrección, la ascensión y la entronización. No termina con la cruz. Entonces esto es algo súper bonito, porque no es solo lo que queda, que lo que hemos visto hasta aquí, sino que el Señor sigue abriendo nuestros ojos, quiere seguir animándonos a que hay mucho más de lo que hemos descubierto. Entonces, en esta ascensión hay algo muy, muy bonito, solamente para comentarlo, porque seguramente le va a tocar a mis hermanos que vienen después, pero lo que uno tiene hasta aquí, o lo que yo pensaba hasta aquí, que nuestra carrera era plana. ¿Cierto? Hasta aquí, el Señor nos puso en una carrera, tenemos que llegar a la meta, pero resulta que el hermano nos está hablando de una ascensión. Y esta ascensión también es la ascensión que nosotros tenemos que vivir. Toda la experiencia de Cristo tiene que ser nuestra experiencia. Toda. Su vida, su muerte, la cruz, la resurrección, la ascensión y la entronización. Toda esa obra tiene que ser nuestra propia obra. Tenemos que vivir esa vida. Entonces, en esta ascensión, el Señor nos está diciendo, nosotros tenemos que empezar a subir. No es plana la carrera, es ascendente como la de Él. Entonces, eso es algo muy bonito que el hermano nos empezó a mostrar ahí. Entonces, yo fui distribuyendo las distintas palabras, las distintas palabras que Él nos entregó en ciertas secciones para ir esquematizando y poder entender de mejor manera lo que el hermano nos entregó. Entonces, estamos hablando de la plenitud, ¿cierto?, espiritual, y cuáles son las características de esta generación apóstata. Entonces, él hablaba de algunas cosas. Dice que estamos viviendo una generación de apostasía caracterizada, y esto es lo que es realmente que nosotros nos tiene que conmover. Una frialdad y una superficialidad impresionante. Parece que, vuelvo a repetir, parece que nuestra vida, hermano, consistiera solo en reuniones. Pero nuestra vida ha sido llamada a un plano superior, a profundizar con Él, a vivir con Él. Que Él sea nuestra experiencia, que nosotros podamos vivir una experiencia que realmente toque nuestro corazón y podamos vibrar con Él. Entonces, y tenemos que reconocer, hermano, muchas veces este mundo nos quita un tiempo precioso para estar con Él. Entonces, el Señor nos despierta hoy día en la mañana para que podamos ver esto. ¿Cuánto tiempo efectivamente pasamos en intimidad con Él? ¿Y cuánto otro tiempo lo pasamos perdiendo muchas cosas? De repente, como lo hemos compartido en algunas ocasiones, parece que una dificultad parece tan grande que como que me obliga a dedicarle más tiempo. Pero en Cristo funciona al revés. Si está esa dificultad se encarga el Señor y yo me encargo de Él. Y cuando eso ocurre, cuando yo me desenfoco de esta situación compleja, yo me preocupo de Él y Él se encarga de esa añadidura. Entonces no es como lo hemos visto hasta aquí. Yo tengo una dificultad, entonces tengo que enfocarme en resolver. Pero lo que nos está diciendo el Señor en esta superficialidad es que hacia allá no tengo que enfocarme. Yo me tengo que enfocar en estar con Él. Que Cristo sea el centro de mi vida. ¿Me entienden?
Quizás nunca estaremos viviendo en una generación tan pobre espiritualmente, hermano. Como voy a tomarme del ejemplo de la hermana Mónica, hoy día las reuniones en general parecen show. Cualquier cosa menos la centralidad que merece nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta generación finalmente, hermanos, lo que busca es llenarse ellos. Nosotros tenemos que cambiar esa forma de esa mentalidad religiosa y enfocarnos en Él. Él tiene que ser el centro. Entonces, cuando nos reunimos aquí, Él tiene que ser el centro. Cuando cantamos aquí, Él tiene que ser el centro. Cuando elevamos una oración, Él tiene que ser el centro. Y como hemos dicho, tenemos la reunión de los viernes donde podemos exponer algunas situaciones que son particulares, que es lícito poder exponerlas ahí. Una dificultad, una enfermedad, alguna situación, la podemos exponer. Pero cuando estamos aquí, por ejemplo, esto tiene que ir en función de Él. Toda esta reunión debe estar centrada en Él. Cuando hablamos de una profundidad espiritual, cuando hablamos de la comunión con Dios, de vivir una vida celestial en la tierra, para muchos es una utopía, para muchos esto es imposible. Esa es la pregunta. No sé si ustedes han escuchado esta expresión. No, la vida cristiana es súper difícil. Es casi un peso. Eso es mentira. Nosotros podemos vivir una vida maravillosa en Cristo en esta tierra. Así que eso de que es una utopía o que eso es imposible, no, hermanos. Lo que ha ocurrido es que nuestra vida, en vez de centrarse en Cristo, se ha centrado en mí. Ahí está el problema. Entonces nosotros tenemos que volcarnos al Señor y que Él sea el centro. Y les vuelvo a repetir, en la medida en que nosotros tenemos la tierra por este lado, pero en la medida en que nosotros volcamos nuestra vista hacia los cielos, hacia donde tenemos que poner nuestra vista, hacia el Señor, entonces todo el resto que está aquí abajo se va a empezar a ajustar. Mi anhelo por estar con los hermanos, mi deseo por estar con las Escrituras. Yo le contaba a los hermanos en Tongoy, hermano, nosotros nos juntamos los martes, nosotros tenemos que arder por estar el martes aquí. O estar el viernes, hermano, mire, estuve en las Escrituras y este versículo el Señor me habló. ¿Y a quién se lo va a decir? A su hermano. Por eso que cuando nosotros nos juntamos los días viernes, tiene que haber un ardiente fervor por estar con el Señor. Y eso va a desenfocar finalmente en que yo quiera estar con mis hermanos. Que yo quiera compartir con ellos. Mira, yo descubrí esto en las Escrituras, mira lo que el Señor me mostró. Ese es el ferviente ardor que debe haber en nosotros por Él. Y el resto se va a enganchar, hermanos. Estoy controlado con el tiempo. Entonces, características de esta vida espiritual. ¿Cómo estoy con el tiempo? Estoy listo. Ya. Entonces, miren qué interesante porque el hermano en esta segunda sesión no dejaba de insistir en esta intimidad con el Señor. Y esta expresión no se la escuché solo al hermano Luis Fuente. Dice que es una vida que se vive el cielo en la tierra. Es como si, voy a ponerlo así, es como si nosotros estuviéramos flotando aquí. No sé, voy a ponerlo así. Pensando siempre en el Señor, meditando siempre en Él. Tu vida, estás trabajando, pero tu centro sigue siendo Él. Estás haciendo cualquier cosa, pero Él sigue hablándote, sigue diciéndote, sigue. Eso es. Entonces, esta plenitud de la vida espiritual se vive en intimidad. Y de ahí nace todo el resto. Hay un hermano en Concepción, a lo mejor lo van a conocer un día, y este hombre tomaba la guitarra y empezaba a alabar al Señor en las reuniones, y se notaba que no era una cuestión de la reunión, se notaba que él antes había estado días alabando.
Entonces, alguien que está en la palabra aquí, no está en la palabra aquí, está días preparando la palabra, meditando, escuchando, orando. Entonces, el reflejo de lo que nosotros vemos aquí es el reflejo de tu vida allá, en el cuarto secreto. Entonces, en Marcos, ahí tengo los textos, y con eso voy a ir terminando. En Marcos 16, 19, porque el hermano dice, los textos vistos aquí, en Marcos y en Hechos, voy a leerles los dos textos, se los traje también listos. Dice así, en Marcos 16, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Eso, hermano, normalmente uno lo lee y pasa, pero eso de que se sentó arriba en los cielos, es decir, hay un proceso de ascensión ahí, ¿cierto? En Hechos 1:9, dice, y habiendo estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Es decir, nuevamente esta ascensión del Señor Jesucristo. La pregunta es, hermano, ¿y qué nos afecta a nosotros que el Señor haya subido a los cielos? Es que esa es la vida que nosotros tenemos que vivir. Tenemos que vivir en ascensión hacia los cielos. De alguna manera, hermano, aunque lo hemos dicho desde otra perspectiva, pero es algo así. Es decir, nosotros en la medida que nos vamos descolgando de esta tierra, vamos levantándonos hacia los cielos. ¿Quién hace eso? El Señor Jesucristo. ¿Cómo hace eso? En la intimidad con Él. No es una cuestión de, hermano, entonces ahora sí que yo me propongo hacer tal cosa. No es eso. No funciona así, porque siguen siendo obras. Y también los hermanos lo dijeron, esto es por fe. Entonces, ¿cómo actúa? ¿Cómo es que finalmente este poder es capaz de descolgarme de esta tierra para empezar a levantarme hacia los cielos? ¿Cómo funciona? En la intimidad con Él. No hay otra alternativa. La obra la hace Él. Por eso que es tan precioso caminar en el Señor, porque ya no hay un peso que me dice todo lo que tengo que hacer o dejar de hacer, porque Él ya lo está haciendo, Él. Entonces se quita el peso de tener que cumplir. Como muy bien compartía nuestra hermana Mónica haciendo este esquema muy bonito en que comparaba el antiguo y el nuevo pacto. Eso es precioso. Porque antes estamos obligados a hacer, hoy día no. Ahora uno podría decir, entonces no hacemos nada. En el Señor están hechas todas las obras que están por delante de nosotros. Pero ¿quién las hace? Él. Entonces, esta ascensión nos describe el momento objetivo de la ascensión. Es decir, que el Señor subió, es innegable. Eso ocurrió. En Hebreos 10:2, no lo tengo. ¿Me lo pueden buscar, por favor? Ahí me pillaron. Y con eso vamos a ir terminando. Hebreos 10, capítulo 10, versículo 2. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habría dejado de ser, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre. Habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Ya, entonces, lo subjetivo de esta ascensión es lo que yo estoy experimentando de esa ascensión. No se trata, repito nuevamente, de una cuestión que tengo que hacer cosas, sino se trata de lo que Él hizo. ¿Y cómo es que finalmente esto subjetivo es que cada uno de nosotros está viviendo al Señor de una manera particular? Cada uno tiene una vivencia particular. Entonces, eso es la parte subjetiva. Pero lo objetivo es que Él subió. Lo subjetivo es qué tanto estoy subiendo yo, por decirlo de alguna forma. Pero vuelvo a repetir y que quede muy claro, no se trata de hacer, de obras. Porque Cristo, lo hemos repetido muchas veces, ya consumó mi justificación, consumó mi redención, consumó mi salvación, consumó mi santificación. Entonces, sobre esa base yo empiezo a caminar. Pero es una base que Cristo ya consumó.
Yo crezco, ¿cierto?, hasta que la redención finalmente se cumpla en su totalidad cuando Él vuelva. Pero la base es que yo fui redimido. El hermano, vuelvo a repetir, se centra mucho en este foco de la ascensión y mostró varios ejemplos respecto de las veces que apareció a los discípulos, ¿cierto? Y ahí están los versículos para que ustedes los puedan revisar, porque con lo que hemos visto, ustedes van a estar revisando esta palabra, van a llegar a su casa hoy día de la tarde, van a almorzar, se van a dormir su siesta y van a revisar esta escritura y vamos a revisar todos los versículos que no se vieron hoy día. Entonces eso es una tarea para la casa. Entonces, se le apareció a los discípulos, se le apareció a las mujeres y después a una multitud. Estuvo 40 días aquí en la tierra. Es decir, muchas personas lo vieron. Y después de eso, Él ascendió. ¿Cuántos llevamos? 40, ya, cierro. Entonces, la plenitud, los fundamentos de la vida cristiana. Esta ascensión, ahora veamos cómo finalmente se traduce, porque hasta ahora lo que sabemos es que resucitó, estuvo en medio y después subió. Entonces, esta ascensión tiene un profundo significado espiritual. Necesitamos meditar en esta experiencia, debido a que todas las experiencias del Señor se deben volver en nuestras experiencias. Así como en la cruz, ahora la ascensión y después la entronización. Entonces, la resurrección, la ascensión y la entronización deben ser examinadas desde la experiencia espiritual. De lo contrario, caeremos en un profundo fundamentalismo religioso viviendo de forma religiosa. O sea, esta ascensión finalmente, que la vamos a echar otro vistazo más adelante, porque no es el objetivo de esta prédica, sino la plenitud espiritual, es cómo esto se vuelve una experiencia para cada uno de nosotros. Entonces, lo que necesitamos entender hoy día en la mañana es que esta plenitud espiritual está o se concreta a los pies del Señor Jesucristo, viviendo una intimidad con Él. Entonces, la tarea es esa, hermanos. Y eso no va a ser fácil porque llevamos hartos años viviendo de una manera determinada. Entonces, lo que hay que hacer ahí es reconocer delante del Señor, siendo honesto, y decir, Señor, estoy falto. Entonces eso sí, y eso es otra cosa muy interesante, hermanos, que nosotros tenemos que aprender. Ser honestos delante de Él. Hermano, me cuesta. No sé cómo llevar a cabo esto. Dígaselo al Señor. Parta así, Señor, no sé cómo concretar esta intimidad contigo. He estado envuelto en una serie de actividades. Las actividades de este mundo me envuelven, me atrapan, pero tengo el deseo y quiero buscarte de forma genuina. Y esa declaración, entonces el Señor la toma y empieza a hacer una obra. Porque lo que Él ve es un corazón dispuesto. Le cuesta, pero ve el corazón dispuesto y va a empezar a obrar. Y la obra, nuevamente, ¿de quién es? De Él. Porque Él es el que se tiene que llevar el mérito. ¿Se entiende, hermano? Entonces, con una oración tan sencilla, una oración tan simple, pero que tiene un peso espiritual tremendo, porque usted reconoce delante de Él que tiene dificultades. Y no aparenta, en esta experiencia religiosa, no aparenta lo que no tiene. Si lo que no tenemos es una relación íntima con Él. Y reconozcámosle. Señor, esta es mi vida, pero quiero cambiar. Yo anhelo enamorarme más de ti, anhelo estar en la intimidad, quiero ser cautivado por tu presencia, quiero ser cautivado por tu persona, quiero ser cautivado por tu palabra. Y esa declaración, viene el Señor, la toma y dice, Él quiere, le cuesta, pero Él quiere. Y eso es muy, muy valioso para Él. Amén. Lo vamos a dejar hasta aquí. Les debo otra parte. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, ponemos delante de ti nuestras vidas, Señor. En primer lugar, te damos gracias por habernos traído hasta aquí. Porque como dicen las Escrituras, Señor, no nos has traído aquí para volver atrás, sino para levantarnos y mirar a la esperanza a la cual hemos sido llamados. Señor, gracias porque tú has provisto todas las cosas para que podamos buscarte,
para que podamos encontrarnos cada día contigo, Señor. Llévanos cada día a buscarte, Señor, a tener esta intimidad, a conocerte, a saber cómo tú piensas, a saber lo que tú quieres, a saber lo que tú quieres de forma personal con cada uno de nosotros, Señor. Levántanos, Señor Jesús, para tu gloria. Señor, que tu nombre sea reconocido, que tu nombre sea, Señor Jesucristo, alabado en todas las cosas y tú te lleves todo merecimiento y todo honor. Amén. Gracias, Señor.